Ilha Grande. Si recuerdo bien, partimos de un pueblo llamado Anga dos Reis hacia Ilha Grande. En pleno atardecer, un pequeño barco nos llevó hasta la isla y yo iba muy feliz en la proa cantando Tu pirata soy yo y mi mar es tu corazón, mi bandera tu libertad, mi tesoro poderte amar. De Chayanne. Muchas veces había llorado en soledad, cantando letras cursis que me ponían nostálgica al recordar amores del pasado, pero eso sucedía cada vez menos porque había empezado a evitar la tristeza y la nostalgia a menos que surgieran de manera natural. Además, mis momentos amorosos realmente habían sido mucho menos comparados con los de mis recuerdos, y la soledad parecía alimentarse de dichos recuerdos y no propiamente del amor que podía o pudo existir en aquellas experiencias. Y a pesar de que casi todo mi cancionero era de los ochentas y noventas, es decir, de baladas con alto contenido romántico, últimamente prefería cantar a la naturaleza o a la espiritualidad, cosa que me hacía tanto bien que incluso había llegado a percibir que mi voz salía cada vez con más fuerza y claridad. Ilha Grande es una isla muy hermosa, montañosa, verde y azul, con piedras que sobresalen de la superficie del mar, variedad de peces, monos y aves. Allá vi la lombriz más grande de mi vida, de más de 1 metro de largo y de unos 3 centímetros de diámetro. Hicimos caminatas y también visitamos algunas playas cercanas a donde fuimos en el barco del hermano de Robson, un amigo de Patty que nos recibió en su casa. Por fortuna encontramos dónde quedarnos sin tener que pagar la estadía porque todo es muy caro en la isla. Algunas personas del arco iris se quedaban acampadas en una montaña y otras en un barco, al que llegué nadando una de esas tardes en que me sentía atlética y enérgica. Me considero una excelente nadadora y me encanta poder demostrármelo. Además que el imaginar toda la vida que existe bajo la superficie del mar me sube un poco la adrenalina y me hace más activa al nadar. Hace poco tiempo quise vivir una aventura similar a la del barco de los hippies en Ilha Grande, pero en Taganga, donde también me fui nadando hacia un barco que parecía estar cerca de la orilla, pero del que luego me percaté que realmente no lo estaba tanto. El día anterior yo había transcrito una oración que llamaba a la muerte, una oración apropiada para una persona que estuviera pasando por un momento difícil y quisiera ya descansar en paz. Mi Maya águila cósmica azul tiene como poder oculto al enlazador de mundos magnético blanco, cuyas palabras clave son la muerte, integrar, igualar, y yo, pensando en que me gustaría tener un mayor dominio de ese poder, me pareció conveniente tener esa oración si es que llegaba a necesitarla en algún momento de mi vida, aunque pensando solo en ayudar a alguien más en una situación difícil. Y mientras yo transcribía la oración, pensé que a la par la estaba haciendo y empecé a distraerme un poco entre línea y línea para que así mi mente no creyera que yo misma estaba llamando a la muerte. Sin embargo, parece que la oración surtió efecto, incluso mal hecha, porque al día siguiente, cuando estaba nadando hacia ese barco, y a pesar de que el mar estaba muy tranquilo, vi cómo el viento empezaba a soplar cada vez más fuerte y formaba pequeñas olas que me hacían tragar mucha agua. Y pensé que tal vez mi cuello era muy corto y que por eso no podía sobresalir mi nariz del influjo del agua, porque no importaba de qué manera nadara, si boca arriba, en sentido hacia el barco, devolviéndome a la playa, el agua entraba por todos lados. Recordé en ese momento que estando un día en una playa cercana, había pasado por mi mente que no me desagradaría la idea de morir ahogada, y puede parecer horrible para algunas personas un pensamiento como ese, pero ni yo misma comprendía muy bien por qué lo había tenido. En el mar, a punto de morir, sintiéndome ya muy cansada y queriendo dejarme hundir, débilmente pero desde lo más profundo de mí pedí ayuda a la madre tierra, al mar y al viento, para que me dieran una nueva oportunidad. Iba nadando con una amiga, pero no me había atrevido a decirle lo que me sucedía por estar usando muy sabiamente la poca fuerza que me quedaba y por no querer generar pánico.
Ella tranquilamente me pidió que volviéramos a la playa y creo que lo más sano sin duda fue dejar que el destino decidiera por mí, porque cuando empezamos a devolvernos, el viento se suavizó casi de inmediato. Cuando llegamos a la playa, me acosté en la arena muy cansada y después de varias respiraciones profundas le conté a mi amiga la batalla que yo acababa de librar en el mar y ella no podía creerlo. Para ella el mar todo el tiempo había estado muy sereno y no sospechó siquiera lo que yo estuve pasando. En Ilia Grandi yo estaba maravillada con todo lo que encontraba a donde dirigía la mirada, pero entre Patty y yo había tensión e inquietud, principalmente porque no sabíamos qué sería de nuestros destinos inmediatos y porque yo gastaba el poco dinero que tenía mientras ella buscaba alguna fuente de ingresos. Quería enviar a mi mamá un pequeño ahorro de lo que había ganado en Paraty y no esperaba permanecer más tiempo en la isla, sin empleo y previendo algunos gastos en Río de Janeiro. Fui un poco egoísta al irme sin esperar a Patty y me hubiera gustado ser más confiada y haber compartido más abiertamente todos mis bienes, dar todo lo que tenía sin medida y sin importarme más que el hecho de dar, pero todavía me encontraba un poco condicionada por las maneras aprendidas en los asuntos económicos. Al menos desde entonces siempre intento ser mejor en ese aspecto. Ilia Grandi fue el último lugar donde vi a Patty, el lugar donde ella me legó mucha de la música chamánica que escucho actualmente y donde conocí mucho más, aunque lo notara un tiempo después, el valor de la amistad. Río de Janeiro. Mi papá, a veces pendiente de las noticias más de lo que yo quisiera, me escribió con angustia pidiéndome que no fuera a esa ciudad, pero yo me encontraba ya pisando las puertas de Río de Janeiro y no me iba a devolver solo por temor. Se había enterado de una tragedia ocurrida en esa ciudad en la que una mujer había resultado ser la principal víctima de la agresión de varios hombres. Reflexioné que tal vez las sospechas que tuve de un abuso hacia mí estando en Paraty ahora se manifestaban exponencialmente en esa muchacha, y a pesar de que yo no había tenido nada que ver con lo que le había ocurrido a ella, sabía que el pensar mal también traía sus consecuencias, y que si al menos hubiera estado tranquila con mis pensamientos, tal vez no hubiera tenido que enterarme de este triste acontecimiento. Estaba aprendiendo a viajar, llegando sin mucha planificación a cada lugar, pero en esa oportunidad sí vi la necesidad de buscar un hostel y fui a quedarme a uno en Copacabana, donde nunca se me hubiera ocurrido quedarme por ser un nombre tan alejado de mis austeras realidades, pero así eran las cosas de la vida. De igual manera, no dejaba de sentirme económicamente tensionada y por eso pensaba que pasaría poquísimos días en Río, aunque el universo siempre estaba para demostrarme que él tenía sus propios planes. Compré algunos aceites naturales y me fui a la playa con la intención de hacer masajes relajantes. Me sentí muy feliz de ganar dinero para pagar mi estadía y comer bien, pero el estrés había dejado su huella y pasé 2 días enferma, uno de ellos sin salir de la cama ni una vez. Pero con la necesidad del sustento diario y de querer también conocer un poco más de la ciudad, salí a la calle en cuanto me sentí mejor. La impresión que me llevé de las playas de Copacabana e Ipanema no fue la mejor. Empecé a recoger residuos y vi algunas miradas muy desconcertadas, quizá porque les pareciera absurdo semejante labor de nunca acabar. La decepción se hizo presente y en un momento me fui por la playa sintiendo abandono y desconsuelo, pensando que mi papá tal vez tenía razón y que ya iba siendo hora de volver, aunque sabía que eso no cambiaría las cosas, como tampoco resolvería mis problemas existenciales. Yo quería entender por qué me encontraba en ese lugar, en esa realidad tan fea para mí, pero aún así quise dejarme y no hacer nada más por mí, al punto que si hubiera tenido que quedarme a dormir en la calle en un andén cualquiera, así iba a hacerlo porque no quería mover un dedo. Y en ese casi desahuciarme a mí misma, una muchacha me llamó y me preguntó qué era lo que yo vendía. Me compró algunas artesanías y fue muy amable y sonriente, preguntándome también cuál era mi procedencia y cómo lo estaba pasando en Brasil. Yo, que nunca podía ser descortés con una persona que viniera a salvarme la vida, me quedé conversando un rato con ella y la vi como un ángel que había escuchado secretamente mis gritos de auxilio.
Sabía que Patty posiblemente estaba sintiéndose igual que yo y esperaba que también hubiera tenido su respectiva aparición angelical. Y comprendía mejor que mi entorno hablaba mucho de lo que yo era, y que el hecho de que yo pudiera observar tanto desorden y caos era un reflejo de las cosas que estaban sucediendo en mi ser en relación con el mundo material, en el que tal vez pasaba por encima de la humanidad casi lo mismo que generando desorden y suciedad sin importarme las otras especies o el entorno natural. Y en ese momento yo solo necesitaba que apareciera aquella muchacha para darme fuerza, un poco de paz y el trato amable que le había negado a Patty. Cita estaba cerca de Copacabana y acordarnos encontrarnos en la playa. Nos abrazamos y caminamos tomadas de la mano como dos hermanas. Era la sexta vez que la encontraba, aunque esta última vez no fuera un encuentro tan casual. Fuimos a buscar comida por la avenida Atlántica y en un restaurante nos regalaron 2 deliciosos platos de ensalada vegetariana, atendiéndonos como si fuéramos unas reinas venidas del mar. Había 2 colombianos trabajando allí y con uno de ellos tenía un amigo en común en Cúcuta. Qué lindas mis aventuras con Sita, diosa superpoderosa. Todavía quejada por los dolores en mi espalda producto de mi estrés, Cita me hizo digitopuntura y fui milagrosamente sanada. Ella sabía que en el hostel me encontraba un poco fuera de la onda arcoíris y me llevó al Ministerio de Cultura Mink en el Palacio Capanema, donde había una ocupación de artistas que exigían la salida del entonces presidente de Brasil, Michel Temer. Me encantó, además del edificio antiguo y tan bonito, poder compartir con personas de varios lugares de dentro y fuera de Brasil, en medio de actividades culturales, cantos y danzas. Como era de esperarse, en la ocupación había algunas personas que asistieron al encuentro arcoíris de Bocaína de Minas. Allá también conocí a Carolina, una amiga de Daniel, que al año siguiente se encontraba viajando por Colombia y que por medio de él luego me había contactado para quedarse en la casa de mis padres en Chinacota. Cuando ella llegó a la casa recordamos que nos habíamos conocido en la ocupación del Mink en Río de Janeiro y me mostró una tobillera que yo le había regalado en ese entonces. Fue una gran sincronía. En esta segunda vez fuimos juntas al encuentro arcoíris en Villavicencio, Colombia 2017. Ella era muy alta y bella, con su piel blanca como la nieve, sus cabellos negros como el azabache y sus labios rojos como una rosa, y yo le decía bromeando que nunca había imaginado sentirme como uno de los enanitos de Blancanieves. En Río de Janeiro, Cita también pasó unos días en la ocupación y compartimos parte de sus últimos momentos en Brasil. Queríamos ir juntas hasta Argentina, pero al yo imaginar cuánto más tendría que bajar antes de retornar a Colombia, me llevó a decidir que iría en otra ocasión. Me queda la esperanza de ver a Cita otra vez, abrazarla y compartir canciones del arco iris. Mi último día en ese año en Río de Janeiro me entró un arrebato y me fui, casi sin decir adiós.